del COVID estaban poniendo un chip. Tan avanzados seríamos que en ese líquido debe haber un chip o en la jeringa. Bueno, pero aquí la gente está probablemente bien. Bueno, una historia clínica debe contener anamnesis, exploración, el curso de la evolución, de que es la cuestión general. En la actualidad, la historia clínica, recuerden que es un documento médico legal, por eso que debe escribirse todo. Me dijo tal cosa, hice tal cosa. ¿Dónde está? Acá está, señor fiscal. Porque los fiscales, eso no perdona nada. Para ellos todo está mal. En ella se recogen la mayor parte de los datos sanitarios de una persona y tiene importancia asistencial y administrativa. Debe ser completa, ¿sí? Concisa, clara, con una letra clara. Ahí tengo yo problema, mi letra es pésima, ¿sí? Puntual, continua y objetiva. Se plasma en ella el término de una acción diligente, prudencia y pericia del equipo asistencial reflejada en los actos realizados y registrados. No. Es un documento confidencial, o sea, nadie puede divulgar o darle a una persona lo que nosotros obtenemos en la historia clínica. Y único para cada paciente. Entonces, solamente el médico tratante tiene el derecho de revisar esto, nadie más. No puedo yo pedir para saber lo que puede tener otra persona, ¿no? Debería quedar siempre garantizado el derecho a la intimidad del paciente mediante el respeto del secreto profesional. Sus fines no solamente son asistenciales, sino también científicos. Sirve. Una historia bien elaborada, con todas esas cosas, nos sirve para hacer trabajo de investigación, para hacer docencia, para hacer investigación. Entonces, hablemos un poco de la historia prenatal, que es la historia de la madre. Importante también porque de lo que ella ha pasado de todito su periodo de la gestación, que tenemos que tomar datos para ver cómo viene el producto. El objetivo, entonces, es detectar algunas alteraciones durante la gestación, para poner mis lentes, ¿ya? Ok, entonces, retrocedemos un poquito. Entonces, el objetivo de la historia clínica prenatal, no es perinatal, es la detección de alteraciones durante la gestación que permita ofrecer un tratamiento oportuno y valorar las intervenciones más apropiadas de prevención y diagnóstico temprano de las alteraciones en el producto, en el recién nacido. Es adecuada para valorar los riesgos que puede tener de enfermedades en el futuro. Hoy sabe, está relacionado, por ejemplo, muchos de los problemas que durante la gestación que se manifiestan tempranamente o tardíamente, ¿no? Cardiópatas, obesos, muchos tienen que ver. Yo recuerdo que en mi época de residente, un recién nacido pequeño o con retardo de crecimiento, o sea, ahí se le enchufaba cantidades de leche que tratar de subir el peso, pero hoy se da cuenta que eso es una mala situación técnica, no es cuestión. Si nace el prematuro de bajo peso, yo no lo va a querer engordar en una semana, ¿no? Entonces, esas situaciones van cambiando, ¿no? Es adecuada para valorar los riesgos que pueden tener de enfermedades en el futuro, conociendo la epigenética del paciente, es decir, el vínculo entre los factores genéticos y ambientales. Se sabe que ahora se está hablando de ese término de epigenética, de los cambios que ocurren, ¿no? A nivel de algunos genes. Entonces, es importante identificar al recién nacido de alto riesgo, ya que el personal de salud, el que se va a atender al recién nacido, debe estar preparado y alerta para las posibles dificultades que se puedan presentar durante el parto. Entonces, cuando la gestante va a un establecimiento de salud, le abren una historia clínica, una historia, ¿no? Y ahí consignan todos los datos de la evolución. Cuando nosotros, cuando nosotros, este, cuando nosotros, eh, el pediatra va a atender a alguien, ¿sí? Entonces tenemos que tener la información, ¿cómo hacía el embarazo? Entonces imagínense, muchas veces llega la señora a la emergencia sin haber sido tenido un control. Caray, no. Y miren lo que la sorpresa que nos encontramos a veces. Entonces es un problema. Es importante. Y de aquellas que sí tienen el control, tenemos el conocimiento, si no podemos hablar directamente con la mamá, el carnet perinatal. Pero para eso significa que ella tenía sus controles, todos ellos, ¿no? Si tiene todos los controles excelentes y sabemos todo lo que le han hecho. Cuando no se hace, no tiene una historia perinatal, pueden ocurrir muchas cosas, muchas cosas. Entonces, el punto clave para tener
muy en cuenta la historia clínica del neonato. Es que Doctor, Doctor, ¿sí? disculpe, no Sí. se ven las diapositivas. ¿No se ven las diapositivas? Y caray, no, ¿qué No, pasó? se doctor, quedan las antiguas. tiene que compartir y volver a compartir. A ver, vamos a ver. A ver, ya está. A ver, Sí, doctor. ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, sí se ve. Ya está. Sí. ¿Dónde, no han hasta dónde han visto la historia prenatal? ¿Está bien? Ahora sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, sigamos entonces. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Bueno, hay que retroceder un poco. Algo ha pasado acá. Bueno, la tecnología definitivamente no va conmigo. He dicho ya. A ver, bueno, eh, para hablar, creo que tengo que retroceder. Disculpen, aquí hay que retroceder, pero es un poquito para ver acá. A ver, aquí. Ahí sí está, ahí sí ven. ¿Se ve? Hola. Sí, Sí, doctor, estamos viendo Sí, la doctor. de historia clínica prenatal. Ah, la historia clínica de neonatología, ahí sí se ve. Estamos viendo historia clínica prenatal, la diapositiva número 5. Esa. Ya, a ver, vamos a ver. Esa, es la historia clínica de neonatología. ¿Esa están viendo? Sí, Hola, estamos viendo esas diapositivas, pero ahorita estamos en la número 5. la número 5. A ver qué ha pasado. Quiero ver algo. Sí, la que tiene Historia como clínica título historia clínica prenatal. esa la están viendo. Sí, dice su Ya, objetivo es la detección de ya, alteraciones perfecto. en esa. Ya, esto ya hemos hablado. Ahora voy a hablar. No sé qué ha pasado. Ahí ya estamos. Historia clínica en neonatología. ¿Esa es lo que están viendo? Hola. O que compartir y otra vez compartan. Es que algo pasó. A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Sí, eso es lo que esto es lo que estoy haciendo. A ver, algo pasó, algo moví. Ahora sí, ya estamos en factores de riesgo. Ahí sí están en factores de riesgo, sí, pero necesito retroceder. Ahí está, evaluación del recién nacido. Uy, Ahí está historia clínica en neonatología. Factores de riesgo. ya, Sí está avanzando. ahí Sí, estamos. ahora sí, ya está bien. Ya, muy bien, ahí nos quedamos. Entonces, dice, puntos clave para tener en cuenta en la historia clínica en neonato. Una detección oportuna de problemas significativos ayuda a prevenir enfermedades graves. Es esencial adoptar un enfoque sistémico para obtener antecedentes prenatales y neonatales. La evaluación inicial que vamos a dar al recién nacido nos va a ayudar mucha información, ¿no? Y esta tenemos que corroborarlo varias veces, incluso para el momento del alta y el tratamiento que vamos a dar. Se requiere un nivel adecuado de vigilancia para detectar aquel racimo patológico que se esconde entre los saludables. A veces nace un niño, ¿no? Ah, perfecto. Ok, doctor, está bien, todo ok, perfecto. De pronto, a la media hora, la enfermera dice, doctor, el niñito ha comenzado a tener una frecuencia respiratoria que está por 70 y se está quejando. Uno le evalúa, caray. Sí, cierto, lo ve, pero al nacer hace 30 minutos estaba bien, sí. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? ¿No se adaptó bien, probablemente, o es que recién estaba manifestando un proceso probablemente infeccioso? Un desafío persistente es la exploración del recién nacido en la necesidad de que sea eficiente, completa y muy minuciosa. Recuerden que nos vamos a examinar un recién nacido primero. Recuerden que es un pequeño y que tenemos que ser muy especial con ellos, no ser muy toscos, ¿sí? Hay que repetir la evaluación. Un niño nace, lo evaluamos al momento de nacer, lo evaluamos cuando esté en alojamiento conjunto y lo volvemos a evaluar cuando esté al alta y posteriormente en los controles
externo, ¿no? Definitivamente. Eso es. Pero para llegar a esto, recuerde que tenemos que tener una información. ¿Y de dónde lo tenemos? Recuerden que la información lo tenemos indirecta. ¿De dónde? De la historia prenatal de la madre. Llenamos. Antes, por ejemplo, cuando estaban los internos, el interno de gineco le llamaba a su cointerno de pediatría, dice, oye, va a haber un parto. Ah, el interno de pediatría corría. Ah, o pásame, ya ahora el famoso el internet, pues no, el WhatsApp, pásame tu carnet perinatal. Ah, lo llenaban, ya estábamos listos. Doctor, está subiendo una gestante de 30 semanas. Perfecto. 30 semanas, caray, ahora sí. Comunicarse con la UCI. ¿Cuál intensivo tendrán un cupo para un recién nacido de 30 semanas? No hay. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Viene así, ¿no? Entonces, eso me acuerdo que siempre sucede. Por eso es importante obtener los datos para saber frente a qué nos vamos a enfrentar. Esto es una serie de parámetros para conocer cuáles van a ser aquellos recién nacidos que pueden tener problemas. Por ejemplo, en el grupo 1, si es una madre que fuma, el nivel socioeconómico, el escaso control prenatal, menos de 5 visitas, definitivamente esa madre probablemente el recién nacido va a tener problemas. Los rangos de edad, menos de 16 años o mayores de 35. Ya se vienen los problemas de hipertensión en la madre, mayor asociación, aunque ahora el síndrome va a puede darse en cualquier momento, hemorragia en el primer trimestre, patologías asociadas, la fertilidad in vitro, la obesidad de la madre, ¿sí? El peso, el tamaño, la última regla que no se conoce, es el quinto, sexto embarazo, ¿no? Hace 9 meses estuvo en el hospital y ya está regresando, ¿no? Pero intragenésico corto y una talla baja, ¿no? Un metro menos de 1,45, yo le había dicho 1,40. En el riesgo 2, pues tenemos aquellas madres que están bajo un tratamiento oncológico, malformaciones genitales, cirugías en el útero, anemia, menos de 10, antecedentes de malos problemas obstétricos, infecciones maternas, cardiopatías, diabetes controlada, hipertensión arterial, preeclampsia leve, embarazo prolongado, embarazo múltiplo. Y en el riesgo 3, pues cuando se nos avisa, muy poco vemos sobre cuestiones de drogadicción o alcoholismo, por lo menos en nuestro hospital. Polidragnios, madre con RH negativo, ¿sí? Sangrado en el segundo o tercer trimestre, patologías graves, cardiopatía de una madre. Incluso hay madres, por ejemplo, hemos tenido una señora con lupus, artritis reumatoidea, imagínense, decidió tener su hijito. Gracias a Dios el niño está yendo bien, ¿sí? Factor de riesgo, nació pequeñito, pero aún está saliendo. Diabetes mal controlada, hipertensión arterial, preeclampsia leve, llegan convulsionando las gestantes. Recuerdo algo que pasó, por ejemplo, yo me acuerdo, estaba de turno, en una oportunidad estaba justo entrando, estábamos ya listos preparando para una cesárea, de pronto se nos comunica que una señora que iba a ser programada, estaba muriéndose. Que había pasado, era una persona obesa, probablemente haya hecho una trombosis pulmonar, entró a sala de operaciones, ya no respiraba. En ese momento nos olvidamos de la asepsia, los ginecólogos se lavaron las manos, abrieron útero, sacaron al niño, lo reanimé, gracias a Dios, el niño sobrevivió bien, pero la madre falleció. Miren lo que ocurrió, o sea, en cuestiones tan hospitalizadas, miren. Entonces, la evaluación del recién nacido, una vez que ya hemos recibido, tiene elementos clave, siempre es importante obtener los antecedentes. ¿Cuáles son los problemas de la madre? Si ha habido algún problema. Por ejemplo, un niño que viene referido, ¿no? Los antecedentes de la madre, en dónde fue atendido, si hay algún problema familiar, si hay problemas sociales, parejas discordantes, ¿no? Hacemos una buena examen físico, evaluamos que consideramos la repercusión de factores significativos, antecedentes importantes para evaluar la historia clínica, ¿no? Cuando nos hablan de polidragnos, anidragnos, sí, tratar de buscar si hay alguna malformación a nivel digestiva, a nivel de genitales, ¿no? Por ejemplo, les cuento, tenemos un recién nacidito
el hospital, sino que no he podido poner en las fotos. Es un recién nacido de 34 semanas. Para mí sería el segundo caso, una hiperplasia suprarrenal congénita. Cuando nace, decimos, ¿es mujercita o es varón? En la hiperplasia suprarrenal congénita se ve como el clítoris está hipertrofiado, están fusionados los labios y da la impresión que fuese un escroto, ¿no? Bueno, está en estudio, pero parece ser una hiperplasia suprarrenal congénita. Todos estos datos, la madre no daba ninguna información al correcto, pero en el examen físico se detectó. Está en la unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica por ser primario. Bien, esta es una historia clínica, como ven ahí, en el borde derecho, donde dice Hospital Regional. Esta es una historia clínica que le hemos tomado nosotros, de la perinatal, hecho por el actual jefe del servicio, el doctor Gamonal, donde viene datos de la madre, el estado civil, ¿no? Casada, soltera, ¿no? Grado de instrucción, ¿sí? Todas esas cosas, ¿no? En la otra parte, ya antecedentes prenatales, el embarazo actual, el peso de la madre, la talla, ¿sí? Antecedentes familiares, infecciones maternas, ¿sí? Todas esas cosas. Antecedentes natales, todo esto es un modelo de historia clínica que nosotros, les voy a explicar más adelante, que nosotros tenemos en el servicio. Miren, antes de esto, miren, nosotros le hemos adecuado esta historia clínica, ¿no? Los datos del nacimiento, y si en la parte derecha superior tenemos, no se ve muy bien, pero es el test del Algar, porque uno no lo puede aprender, lo tienen, marcamos, hacemos un chip de qué puntaje tiene al minuto, a los 5 minutos, y abajo también tenemos el test de Silver-Anderson, que nos sirve para valorar si el niño ha nacido con algún problema de dificultad respiratoria. Y seguimos viendo, tenemos aquí el examen del recién nacido, ¿sí? Miren, ¿sí? Examen general, piel, cráneo, y comenzamos a describir todas las partes del recién nacido. Y vemos si es un examen normal o es anormal. Si hay alguna cuestión que describir, lo hacemos, ¿no? Y al frente hacemos el diagnóstico, si se trata de un recién nacido a término, adecuado para edad gestacional y buen peso, ¿no? Si es mujer o es hombre. Y aquí el plan, pasa alojamiento conjunto con lactancia materna a libre demanda. ¿Por qué es importante tener los datos? Les cuento. Por todo lo que ocurrió en un hospital. Llega una gestante 4 de la mañana con el trabajo de parto y viene que sí, que ya estaba en 4 o 6 de dilatación. Nos imaginamos que en emergencia le toman todos los exámenes a la gestante, le hacen todas las preguntas, sube a sala de obstetricia, ¿sí? Todo correcto, hasta ahí todo ok, se toman los datos que se nos informa a pediatría, ocurre el nacimiento 7 de la mañana, nace un niño por vía vaginal, sí, perfecto, nació bien, llorando, todo. El interno, como había subido, no se había cubierto bien, el que estaba teniendo el parto, estaba ahí su residente, su asistente, teníamos el pediatra, y nace bien, perfecto. Indicación del pediatra, lactancia materna, alojamiento conjunto. Muy bien. Ok, todo el mundo cumple su trabajo. A las 8 de la mañana, laboratorio llega corriendo. Dice la señora, código blanco, positivo. Ya saben a qué se refiere código blanco. Caray, en ese momento, todo un escándalo. El interno le había salpicado líquido. Probablemente ya se contagiaría. Al neonato se le había indicado darle leche materna cuando en este tipo de patologías está prohibido la lactancia materna. ¿Y qué hacer? ¿Quién tuvo la culpa? Para nosotros, y después nos dice, sí, yo estoy en el centro de salud y ahí me estoy controlando, ellos saben de mi problema. ¿Y su esposo también sabe? Sí, él también sabe. Nosotros decíamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué eso se nos informó? ¿Por qué no tuvimos los datos? Y
Bueno, ya no le he vuelto a ver ese neonato, pero eso ha pasado yo casi 4 años. Entonces, lo importante de que en la emergencia las mujeres se traigan su carnet perinatal y nos digan qué problemas están teniendo. Sí, gracias a Dios que problemas legales no ha habido, pero caray, yo no sé, pero es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces es importante todos los datos completos. Cuando nosotros recibimos al recién nacido, ¿no? Ya tenemos los datos de la historia clínica, ya hemos llenado, ya se produjo el nacimiento. Esto lo van a ver porque hay una clase exactamente de examen físico, por eso yo no me voy a explayar acá para hablar mucho, porque es, ¿no? El test de Apgar para evaluar la condición de la adaptación del recién nacido, ¿no? Hablan sobre los signos que tiene que evaluarse: latidos cardíacos, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja, color de piel, y cada eso con una más. Y de acuerdo al puntaje que obtengamos al minuto y a los 5 minutos, vamos a clasificar al recién nacido 7 a 10 en vigoroso, condición satisfactoria, de 4 a 6, depresión, ¿sí? Depresión, podemos utilizar, una cosa es el término depresión, otra cosa es asfixia, por favor, ¿sí? Y de 0 a 3, un niño con depresión severa, ¿sí? Aquí sí también podemos hablar de asfixia cuando tenemos el Apgar a los 5 minutos, ¿ok? Esto es otro que ustedes van a utilizar, recuerden, el té de capurro. El té de capurro modificado, miren, 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Entonces, este té de capurro nos sirve para evaluar, ¿no?, al recién nacido desde el nacimiento. En una bibliografía encontrada, el té de capurro lo podemos utilizar a partir de las 30 semanas para adelante. Tiene más certeza de que cuando uno evalúe al recién nacido, sí puede hacer esto. Miren, nada más, el piecito acá, miren, no hay líneas, acá tenemos mal definidas, y cuando ya está en un niño un niño a término, prácticamente toda la planta. Y así tomamos cada parámetro. Y eso lo sumamos, y al final un puntaje, la suma de 204 más el puntaje obtenido de esto nos va a dar la edad gestacional. Entonces, de acuerdo a eso, clasificamos a lo que ya hemos hablado. Entonces, importante sobre estos test. El Apgar, la capurro modificado, ¿sí? Esto lo van a utilizar quizás para que tengan un conocimiento, que es el nuevo test de Valar para los extremadamente prematuros, básicamente. Entonces, alguna bibliografía dice que se puede utilizar desde el primer momento, pero recuerden, primero hay que hacer lo que el recién nacido prematuro se estabilice, y pasar las 24 horas lo utilizamos y nos da mejor parámetro. Entonces, es una forma de evaluar también. Y para valorar si un niño sale con distrés respiratorio, bueno, acá tienen, sí, igual, puntaje igual que el Apgar, sí. Vamos a evaluar qué cosa, por ejemplo, quejido, aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción sinfoidea, desbalance tóraco-abdominal. Todos esos parámetros tenemos que ir señalando, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, 1 a 0, si los dos tanto se van arriba, hacia abajo. El grado 1, por ejemplo, uno sube, otro abajo, y el otro es definitivamente marcado el 0, ¿no? Y el quejido, cuando sin utilizar el estetoscopio lo escuchamos. También tiene una valoración, y al contrario, mientras yo en el Apgar pido que sea por encima de 7 para encontrarme tranquilo, en el Gilbert-Anderson yo necesito que sea menos de 3. Más de 3 significa un problema respiratorio que va a necesitar de apoyo. Entonces, seguimos hablando. Ahora sí vamos a hablar de la historia perinatal. La historia perinatal es un documento que permite no solo formular un diagnóstico, sino un pronóstico y un tratamiento. Por esta razón es necesario que la atención de los recién nacidos debe darse como una continuación lógica de la colaboración entre obstetricia y el neonatólogo. Siempre tiene que haber una conversación entre ambos. Te tiene que decir, se trata de un recién nacido, bueno, es una gestante de tantas semanas de edad gestacional con estos problemas. Debe conversarse, muchas veces no lo hacemos.
O sea, entre el asistente de obstetricia y neonatólogo, los pediatras somos un poco más conversadores, ¿no? Los obstetras a veces son un poco más reservados, pero debería haber una comunicación para saber cómo va a ser el nacimiento del producto. Eh, una buena historia perinatal nos va a identificar riesgos perinatales, prevenir o diagnosticar. La historia tiene que ser completa. Hay que tratar de detectar anomalías externas. Hay que, cuando el ginecólogo dice, ¿sabes qué? Me parece que viene sin pared, hay un problema a nivel abdominal, no lo encuentro. Sospecha de una gastroquisis, de un onfalocele. Entonces es importante que nosotros tengamos que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, miren, esta que, para que lo conozcan, la historia clínica perinatal, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, ¿no? Esto funciona, me parece, Uruguay, Paraguay, una de las dos posibles. Esa es una historia que cuando la gestante es detectada en un establecimiento de salud debe ser llenada, porque de ahí nosotros lo trasladamos hacia nosotros. Entonces verán, por ejemplo, ven una coloración amarillo que indica, ojito, hay que tener mucho cuidado. La edad de la madre, igualmente lo que hemos visto, si es menor de 16 años, mayor de 40, la raza, si sabe leer y escribir. Por ejemplo, tenemos problemitas con la gente que viene de Incahuasi, muchas veces ellos no tienen grado de instrucción, peor todavía no hablan muy bien el castellano, el español, ¿no? Ellos tienen, y tenemos mucha dificultad para entenderlo. Ojalá que un día alguien podamos aprender de su, de su idiomas que ellos utilizan, ¿no? O su ley, o su dialecto, ¿no? Control prenatal, ¿dónde? El par si llega referido de un establecimiento donde fue atendido, ¿sí? Acá tenemos los antecedentes familiares, tuberculosis, diabetes, hipertensión, preeclampsia. Tenemos antecedentes personales también lo mismo, ¿no? Si ha habido alguna cirugía, si ha sido, hoy en boga está para manejar de la fertilidad y muchos tenemos las gestantes cuyos productos han sido hechos en el laboratorio, ¿no? VIH, si tiene algún problema cardiológico, neurológico, ¿no? Antecedentes obstétricos, gestas previas, cuántos abortos, cuántos han nacido por vía vaginal, cuántos por cesáreas, ¿no? Todas esas cosas. Sí, el peso, cuántos de los que nacieron están vivos, cuántos nacieron muertos, ¿sí? Cuántos viven, murió en la primera semana, después de la primera semana, ¿sí? Cuándo terminó el embarazo anterior, en los periodos de intragenésicos cortos o muy largos, si fue el embarazo planeado o no, ¿no? Si fracasó el medio anticonceptivo para tratar de solucionar. Pues ya viene la gestación actual, el peso, cuánto pesaba la gestante la señora antes de embarazarse, qué talla tiene, si ella nos puede dar la fecha del último periodo menstrual, la fecha probable en base a la fecha del último periodo menstrual para calcular la edad gestacional. Bueno, eso lo hace la parte ginecológica, pero es importante. Hoy recuerden que hoy en día la mayoría de las mujeres tienen unas menstruaciones irregulares, entonces no es muy confiable, ¿no? Entonces no se puede calcular, a no ser que tenga, pues diga, sí, yo cada 30 días menstruo, perfecto, no me demoro ni un día, excelente. Entonces es una fecha menstrual aceptable, que sí, entonces hacemos una fecha probable de parto. Estimamos la edad gestacional en base a la fecha del último menstruación o por ecografía, que tiene que ser durante el primer trimestre, ¿no? Movimientos fetales, cigarrillos, el alcohol, si recibió vacunas, ¿no? El antecedente de rubiolas por problemas que puede traer malformaciones congénitas, ¿no? Los exámenes que le han hecho a la señora. Si le han hecho examen de orina, qué grupo de sangre tiene, importante, porque si la mamá, imaginen que sea RH, es el cuarto niño, no se le ha colocado la vacuna, definitivamente vamos a tener un problema serio, como yo lo tuve cuando estuve laborando en el Almanzón en el año 2014, un recién nacido hijo de madre de incompatibilidad RH, el niño nació papel, pálido, porque y falleció nomás a las 2 horas, ¿no? Incompatibilidad severa, no había sido, ya tenían conocimiento, pero no sé qué pasó, por qué no le pusieron la vacuna a la señora.
para Papa Nicolau, VIH, detectar, ¿no? Importante saber. Hoy sí hay un programa, ellos lo detectan, lo mandan todos al regional, dice la señora, tiene este proceso, va a ir, ya, perfecto, ya sabemos. Nuevamente, la evaluación de sífilis, ¿no? Para evitar la sífilis congénita. Definitivamente, recuerden pues que nuevamente con tanta presencia, tantas personas y esto, las múltiples parejas, esto se da. Hay que tener mucho cuidado. El dosaje de hemoglobina en la madre, porque imagínense una madre con 9, va a sangrar, palidez, calidad de la leche materna, si recibió ácido fólico, ¿no? Para evitar las malformaciones del tubo neural, ¿sí? Bueno, en nuestro medio no se hace, pero en otros lugares sí, el cultivo vaginal del estreptococo B, ¿sí? Para ver sobre. Y acá todito los controles. Entonces, todos los controles. Seguimos la parte del parto, las consultas, si es un prematuro, si ha recibido corticoides antenatal, o si ha habido rotura de membranas anteparto, cuántas horas, ¿sí? Edad gestacional, la presentación que viene, trabajo de parte, ya esta cuestión de ginecológica para que ellos van a hacer, ¿no? Y enfermedades, para que nos va a alertar qué problema viene. Es una madre con hipertensión, preeclampsia. Eso es un niño que viene con RSV para estar nosotros saber de qué. Ya le decía, un niño de 40 semanas con un peso de 1.600, imagínense. No las hemorragias. Si es una hemorragia del tercer trimestre, del segundo, ¿no? Si ha habido infección. Importante. El líquido amniótico maloliente, por ejemplo. Ya se produce el nacimiento, es un recién nacido vivo, está muerto, a qué hora nació, es único, son múltiples, ¿sí? La parte de la atención del parto es importante, y acá viene lo que ya para nosotros nos compete, que es el recién nacido. Detectar el sexo, y le digo, este recién nacido que de la hiperplasia suprarrenal, inicialmente fue catalogado como por genitales ambiguos, pero en realidad no es, porque, bueno, lo va a determinar después del estudio que se va a completar. Pero sí, nosotros hemos tenido un recién nacido que debe tener ahorita 6 años, no sé si vive, se ha fallecido, un niñito con verdaderos genitales ambiguos. No, hasta que yo lo dejé de ver hasta el primer tercio del 2020, no se definía si era hombrecito o era mujercita. El peso al nacer, si tiene menos de 2,5 kilos, ¿sí? Miren el perímetro cefálico para detectar la longitud, la edad gestacional confiable, el peso, el edad, la animación, todos los datos. Si hay defectos congénitos, qué enfermedades puede tener. El tamizaje neonatal, bueno, se hace generalmente pasado las 24, 48 horas, ¿no? Es importante para detectar, ¿no? ¿Quién atendió al recién nacido? El parto, quién lo atendió y quién al neonato. Es importante saber. Ya viene acá, ya la parte del recién nacido, lo mismo que le he mostrado, ¿no? Nada más. Y tenemos la parte del egreso, ¿no? ¿Qué día? Si falleció, no falleció, qué edad, cuántos días, recibió lactancia materna, el peso al egreso, ¿no? Recuerden que los primeros días para perder peso, ¿no? Eso es importante, lo que nos interesa. Entonces, en otología, como el niño, la fuente de información son los progenitores, pero en ese periodo la anamnesis es, por lo general, tras examinar los factores de riesgo tomados de la historia obstétrica materna, y a menudo una vez examinado el recién nacido. Aunque se puede argumentar que el valor de la historia clínica en neonato no ha sido examinado desde un punto de vista clinimétrico, el papel fundamental de este procedimiento no puede ser infravalorado. Recuerden los datos que tenemos que tomar de la historia prenatal, ¿no? El recién nacido ya viene con un pasado, desde que se está formando, el sustrato genético familiar, las condiciones médico-ambientales donde ha vivido, la historia materna, antes y durante la gestación, los acontecimientos durante el parto. Todos esos datos tenemos que tener. Entonces, en un pequeño resumen, haremos la afiliación de los padres, antecedentes familiares, ¿sí? Antecedentes maternos, antecedentes obstétricos, el parto, el examen físico, hacer los diagnósticos, hacer un plan de trabajo y las indicaciones. Nuevamente, lo mismo que ya les he hablado, podemos ir avanzando un poquito, todo, ¿no? Todos los datos que tenemos que pedir, estudios, laboratoriales, todo lo que hemos visto en la historia perinatal. Yo creo que podemos ir avanzando un poquito en esto. La anamnesis, siempre volver antecedente médico y obstétrico. La madre
Estoy insistiendo para que no se olviden, por favor, el curso del embarazo actual, antecedentes sociales y familiares, maternos y paternos, otras formas de enfermedad, registro de visitas prenatales, estudio de laboratorio, registro de hospitalizaciones previas, registro de parto, registro de recién nacido por medio del equipo, toda una serie de datos que tenemos que tener, ¿no? Entonces es importante, le vuelvo a recalcar para que no se olviden cómo obtener los datos, para que el recién nacido que va a ser recibido en un hospital tengamos conocimiento frente a qué, y no se nos presente una sorpresa, que resulta que me dijeron de 32 semanas sin hacer término, ya ahí se prepara la unidad de cuidados intensivos por la cura, tenemos que tener un conocimiento, o contrario, me dicen 39, me sale de 32, ok, ¿no? Tener bien conocimiento. Factores de riesgo importantes, factores de riesgo psicosociales, todas estas cosas que hay que evaluar en la historia clínica. El examen físico, ya le digo, hay una clase específica para hacer eso, hay que hacer una evaluación. Cuando nace, cierto, es una evaluación completa, desde cabeza hasta los pies. Debe ser rápido, recuerden que se nos puede enfriar el niño, ¿no? Todas las partes del cuerpo, tiene que ser minucioso, no se puede, que se nos puede ir, sí, algunas cositas sí, pero por eso tienes para evaluar ya en la parte de alojamiento conjunto y antes del alta. Recuerden de que estos exámenes físicos hay que hacerlo. Tengo, bueno, un casito que se terminó en una cuestión legal, ¿no? En donde nace un niño, es evaluado por un médico, es evaluado por otro médico y es evaluado por un tercero que le da de alta y nadie se fija. Regresa por la tarde al mismo hospital donde le habían dado de alta, histérico con una distinción marcada. Previamente había sido acudido a un médico pediatra particular que le dice que tiene malformación anorrectal. Imagínense, no se detectó que no tenía anito. El paciente fue referido a otro hospital. En el hospital parecía un proceso malformación anorrectal baja. Entonces, cirugía pediátrica decía hacerle un pequeño corte, ¿cierto? Y evacuó. Eso era el tercer día. Cuarto día, sí, se vuelve a cerrar, vuelve a entrar. Pero ya el séptimo día se agrega un problema infeccioso, hace una sepsis y fallece. Todo un problema. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién lo detectó? Entonces, una serie fue detectado por el ginecólogo cuando se le hizo la historia clínica, la ecografía y todo eso. Fue detectado por el médico que recibió, por el médico de piso, por el médico que da alta. ¿Qué pasó? Y también no ha ocurrido. Importante aquí en ustedes recalcar que una persona tiene que ser sincera, tiene que ser verdaderamente, aquí no puede haber mentiras. Un casito, colega va a evaluar a recién nacido en atención, ¿no? Le toca dar de alta a un niño, lee la historia clínica y pregunta, licenciada, ¿este niño ha misionado? Sí, doctor. Licenciada, ¿este niño ha hecho meconio? Sí, doctor. Perfecto, está anotado. Pero al evaluarlo se nota que el niño tiene una facies característica, un Down. Entonces, estos niños con síndrome de Down, la más gran mayoría viene con alguna malformación, sea cardíaca, sea digestiva. Y al colega, a pesar de que había recibido la información de enfermería de que el niñito había mencionado y había hecho meconio, que estaba anotado en la historia clínica, él decide evaluarlo. Ok, sorpresa, cuando evalúa la parte perineal, observa que el niño tenía malformación anorrectal. Entonces, ¿de dónde había evacuado? ¿Qué pasó? O sea, ¿no lo evaluó la enfermera? ¿No lo evaluó el médico? Puede serse que el médico que lo recibe se le escape, pero después tiene, entonces enfermería, porque es su trabajo, es decir, que tiene que informar y nosotros ver las características. Si el niñito, antes en el examen físico, se colocaba una sondita para ver la permeabilidad, pero hoy ustedes van a revisar la guía del Ministerio de Salud, dice que no debemos hacerlo a todo, pero uno evalúa, tiene que evaluar sí en la zona anal y ver, ¿no? Entonces hay que examinar bien, hacer un buen examen clínico, se nos puede escapar, y estos problemas pueden traernos problemas legales posteriores. La historia clínica igualito neonatal, quiero mostrarles, miren, ya cuando, igualito la historia del CLAP para cuando un niño, igual somos allí, es mucho más rápido, podemos hacer una nota de ingreso y esto también nos ayuda mucho, ¿no? Para saber si el niño está dentro ha nacido del hospital o viene
de otro establecimiento, ha nacido un centro de salud, viene de otra región, viene de Jaén, viene de Bagua, ¿no? Viene de Chota, Cajamarca, ¿no? Porque es más cerca para acá que para Cajamarca. ¿En qué momento ingresa neonatología? Si llega con distrés respiratorio, si fue necesario oxígeno, qué edad gestacional tiene, toda una serie de datos que tomamos. Entonces, miren cuánto nos alivia la historia perinatal resumida, pero hay que llenar, hay que llenar. Sí, nota de ingreso, acá hacemos la nota de ingreso, ¿no? Se tiene que dar informe a la familia de cómo ingresó, cómo está, ¿no? Eso es importante que sepa. Ya estamos llegando al final. Esta es la clínica, la parte de la historia clínica de hospitalización del recién nacido, la parte posterior, donde hay patologías, cuál es el diagnóstico que estamos planteando, si es sepsis, si se ha tomado hemocultivos, de acuerdo a la evolución, en qué semana, si es prematuro, cuándo le vamos a comenzar a hacer la evaluación oftalmológica. Problema, si es muy prematuro y tenemos que realizar una ecografía para ver si hay una hemorragia intraventricular, hay que hacerlo, ¿no? Si hay problema de leucomalacia, toda esa situación. Importante y por eso es que esta historia clínica debería implantarse. Bien, esta si no la tenemos, esta historia, si les soy sincero, no tenemos, llenamos nosotros, pero debería ser, es importante porque la verdad, yo estoy tratando de ver acá si hay la parte de la ventilación mecánica, porque nosotros que hacemos, bueno, INABLE hace más UCI neonatal, ¿no? Bueno, y los tratamientos, se ha colocado surfactante, bueno, nosotros indometacina no tenemos, ¿no? Nutrición parenteral, cuidado respiratorio, aquí está, ¿verdad? Miren, aquí sí estaba, CPAP, con tubo ventilando con con tubo endotraqueal, oxígeno, si recibe transfusiones, si tiene ductus, enterocolitis necrotizante, ROP, hidrocefalia, crecimiento inercial, peso al mínimo, cómo está yendo, cuánto está ganando de peso y el egreso. Entonces, miren, es cuestión de marcar y qué información sería para hacer. Yo me acuerdo que en el hospital donde yo hice mi residencia, en el Hospital Regional de Trujillo, bueno, ahí se hacía esto. Entonces, eso permitía de que se pueda hacer un trabajo de investigación. Por aquí nosotros no lo hacemos, entonces no tenemos buena información. Importante, el Ministerio de Salud y E-Salud están haciendo tamizaje. Es importante, ahora hay una clínica donde también estoy laborando, en donde se hace un tamizaje de 4 o 5 enfermedades, que lo malo es que demora 15 días, pero ya algo es algo, sí que se están haciendo. Debería hacerse. Bueno, es para la gente que tiene recursos, porque lamentablemente si no naces en el MINSA, en el hospital donde se hace, no te lo van a hacer. Igual, salud tiene que nacer en la salud para que te hagan tamizaje. Y en la clínica es un costo, pues tiene alto. Está en promedio 600 soles. Yo no lo hago por si acaso, no soy comerciante. Pero bueno, estamos terminando y esta es la bibliografía que he utilizado para hacer estos dos temas, el AVENI, ¿no? De la 10ª edición. Es un libro muy importante y es fácil de leerlo. Tenemos la historia del sistema informático perinatal, siempre este día de neutralización. Tenemos la evaluación de un libro de neurología pediátrica. Y también he revisado sobre una historia perinatal, ¿no? Y hay otro libro que ya no he tenido tiempo de agregar.